A las 2:34 de la madrugada, la casa siempre mostraba la misma escena, un niño de pie, de espaldas, mirando la pared. La figura podía verse desde una de las ventanas del pasillo, apenas iluminada por la luz de la calle. No se movía. No reaccionaba al paso de los autos. No parecía notar que alguien lo observaba. Simplemente estaba ahí, inmóvil, como si el tiempo no avanzara dentro de la vivienda. El detalle más inquietante era que esa casa llevaba años abandonada. No tenía electricidad. No tenía muebles. No tenía residentes. Aún así, el niño aparecía. La vivienda se encontraba en una calle común, sin señalamientos ni advertencias. Desde fuera no parecía diferente a las demás casas de la zona. Sin embargo, quienes vivían cerca sabían que nadie lograba permanecer ahí por mucho tiempo. Las pocas personas que intentaron habitarla se marcharon en silencio, sin dar explicaciones claras. Con el paso de las noches, los vecinos comenzaron a notar un patrón. El niño siempre aparecía a la misma hora. Siempre en el mismo punto del pasillo. Siempre mirando la pared. Nunca caminaba. Nunca giraba la cabeza. Nunca levantaba los brazos. Solo estaba ahí. Con el tiempo, en esa calle se formó una regla no escrita: no acercarse demasiado a la casa. Nadie tocaba la puerta. Nadie intentaba observar desde otro ángulo. Nadie se atrevía a entrar. Porque había algo que todos repetían con inquietud: el niño nunca cambiaba de posición. Algunos intentaron encontrar una explicación lógica. Quizá era un reflejo provocado por la luz de la calle. Quizá alguien se había metido a vivir ahí sin que nadie lo supiera. Quizá solo era una sombra proyectada por algún objeto. Pero esas teorías se desmoronaban cuando pasaban los días y la figura seguía exactamente igual. A la misma altura. A la misma distancia de la pared. Sin moverse un solo centímetro. Hasta que una noche, alguien decidió comprobarlo. Era un guardia de seguridad privada que había recibido varios reportes sobre movimientos extraños dentro de la propiedad. Al llegar, encontró la puerta principal cerrada, pero no forzada. La empujó con cuidado y ésta se abrió sin resistencia. En cuanto cruzó el umbral, sintió que el ambiente cambiaba. El interior estaba completamente vacío. No había muebles, cortinas ni objetos personales. El eco de sus pasos rebotaba en las paredes desnudas, haciendo que el silencio se volviera más pesado. Avanzó lentamente por el pasillo, guiado únicamente por la luz de su linterna. Y entonces lo vio. El niño estaba ahí. Exactamente donde los vecinos lo habían descrito. De pie, frente a la pared, a no más de 2 metros de distancia. No parecía respirar de forma audible. No se movía. No reaccionaba a la luz. El guardia intentó hablarle, pero no obtuvo respuesta. Dio un paso más y en ese momento sintió una presión extraña en el pecho, como si el aire se hubiera vuelto más denso. Como si la casa misma no quisiera que siguiera avanzando. Fue entonces cuando notó el detalle que le heló la sangre. El niño no tenía el rostro visible. Solo podía verse la parte trasera de la cabeza, el cuello y uno de sus brazos extendido hacia la pared. La mano estaba apoyada con la palma abierta, como si estuviera escuchando algo del otro lado. Como si esperara una respuesta. El guardia retrocedió lentamente. No intentó tocarlo. No intentó rodearlo. No quiso mirar directamente la pared. Salió de la casa sin correr, cerró la puerta y nunca volvió a entrar. Días después, cuando otras personas revisaron el lugar, descubrieron algo que no había estado ahí antes. Pero eso todavía no era lo peor. Días después de la entrada del guardia, la casa volvió a quedar en completo silencio. Nadie intentó habitarla. Nadie volvió a entrar por curiosidad. Sin embargo, algo había cambiado. La pared frente a la que el niño permanecía de pie ya no estaba limpia. A simple vista parecía normal, pero al acercarse, podían distinguirse marcas irregulares en la pintura. No eran grietas ni manchas de humedad. Eran pequeñas hendiduras, poco profundas, alineadas de una forma inquietantemente familiar. Eran marcas de dedos. No de una mano adulta. Eran pequeñas. Infantiles. Como si alguien hubiera presionado la pared repetidas veces desde el mismo punto donde el niño colocaba la mano cada noche. Los vecinos aseguraban que esas marcas no estaban ahí antes.
La pared había sido revisada en varias ocasiones cuando la casa quedó abandonada y siempre había estado intacta. Ahora, la pintura parecía desgastada justo a la altura del brazo del niño. Conforme pasaron los días, comenzaron a ocurrir otras cosas. Por las noches, algunas personas aseguraban escuchar golpes suaves provenientes del interior de la casa. No eran golpes fuertes ni constantes. Eran sonidos espaciados, como si alguien tocara la pared con la punta de los dedos. 3 golpes. Pausa. Otros 3. Siempre después de las 2 de la madrugada. Quienes se atrevían a escuchar con atención decían que los golpes parecían responder a algo. Como si hubiera una conversación silenciosa ocurriendo entre la pared y aquello que estaba del otro lado. Una madrugada, un vecino decidió grabar el sonido desde el exterior. El audio captó los golpes con claridad, pero también algo más. Entre cada pausa, podía escucharse un murmullo muy bajo, casi imperceptible. No era una palabra clara. No era un llanto. Era un sonido irregular, como si alguien intentara hablar sin lograrlo. A partir de esa noche, la figura del niño comenzó a cambiar. Seguía apareciendo en el mismo lugar, a la misma hora, pero ahora su postura era distinta. Ya no solo apoyaba la mano contra la pared. Su cabeza estaba ligeramente inclinada, como si estuviera escuchando con mayor atención. Algunos aseguraron que su brazo parecía más tenso, como si empujara con fuerza. La sensación de inquietud se volvió constante. Varias personas coincidieron en algo perturbador. El niño parecía más cerca de la pared cada noche. La distancia entre su cuerpo y la superficie se reducía a apenas unos centímetros, casi imperceptibles, pero suficientes para generar la impresión de que estaba siendo atraído hacia ella. Una madrugada, la silueta dejó de verse desde la ventana. La casa estaba completamente oscura. No había figura alguna en el pasillo. Algunos pensaron que, finalmente, todo había terminado. Que el niño ya no aparecería. Pero al amanecer, notaron algo nuevo. Las marcas en la pared eran más profundas. La pintura estaba levantada en varios puntos y, entre las hendiduras, podían distinguirse líneas más largas, como si unas uñas hubieran sido arrastradas hacia abajo. Desde ese día, nadie volvió a escuchar los golpes. El murmullo desapareció por completo. Y el niño nunca volvió a verse. Durante semanas, la casa permaneció en silencio absoluto. Sin apariciones. Sin sonidos. Sin sombras. Algunos vecinos llegaron a pensar que todo había sido una sugestión colectiva, un miedo compartido que se había alimentado solo. Hasta que alguien decidió entrar una vez más. Al revisar el pasillo, notaron que la pared tenía una grieta vertical, justo en el punto donde el niño solía pararse. No era una grieta común. Era demasiado recta. Demasiado precisa. Como si la pared hubiera sido forzada desde dentro. Y al asomarse con cuidado, percibieron algo que ninguno pudo explicar. Del otro lado, había más espacio del que debería existir. Nadie quiso ensanchar la grieta. Nadie intentó romper la pared. Bastó con observar para darse cuenta de que algo no estaba bien. El espacio detrás no coincidía con la distribución de la casa ni con la de las viviendas contiguas. Era como si esa parte del pasillo ocultara un vacío que no figuraba en ningún plano. Durante los días siguientes, la grieta comenzó a extenderse lentamente. No se abría hacia los lados, sino hacia abajo, como si algo hubiera sido arrastrado desde el interior. La pintura seguía desprendiéndose sola, cayendo en pequeños fragmentos sobre el piso. Entonces, los sonidos regresaron. Ya no eran golpes suaves. Ahora se escuchaba algo más profundo, como si alguien raspando con insistencia desde el otro lado intentara abrir paso. El ruido no duraba mucho tiempo. Comenzaba alrededor de las 2:30 de la madrugada y se detenía de golpe, dejando un silencio más inquietante que cualquier sonido. Una noche, un vecino afirmó haber escuchado algo distinto. No provenía de la pared. Venía del interior del pasillo. Era un murmullo bajo, infantil, apenas audible. No se entendían palabras claras, pero la entonación era inconfundible. Era la voz de un niño repitiendo lo mismo una y otra vez, como si estuviera llamando a alguien. Al día siguiente, la grieta había cambiado de forma. Ya no parecía una simple fisura. Tenía contornos irregulares, similares a la silueta de un cuerpo pequeño.
La pared estaba hundida hacia adentro, como si hubiera cedido ante una presión constante. Justo a esa altura, volvieron a aparecer las marcas de dedos, esta vez más profundas, casi atravesando el yeso. Fue entonces cuando alguien recordó un detalle que había pasado desapercibido durante años. Antes de que la casa quedara abandonada, ahí había vivido una familia con un hijo pequeño. El niño pasaba gran parte del tiempo en el pasillo, castigado, de cara a la pared. Los gritos del padre eran frecuentes. Los vecinos los escuchaban, pero nunca intervinieron. Una noche, los gritos cesaron. A la mañana siguiente, la familia ya no estaba. Se dijo que se habían mudado de forma repentina. No hubo denuncias. No hubo investigaciones. El tiempo hizo el resto. Esa pared había sido el último lugar donde el niño fue visto con vida. Cuando finalmente se decidió derribar parte del muro, nadie estaba preparado para lo que encontrarían. Detrás no había otra habitación. No había tuberías ni cables. Solo un espacio estrecho, oscuro, sin ventilación. Y en el fondo, incrustadas en el concreto, estaban las marcas de unas manos pequeñas. No había restos. No había huesos. No había cuerpo. Solo señales de que alguien había intentado salir desde dentro. Después de eso, la casa fue sellada. Las ventanas del pasillo se cubrieron por completo. La puerta principal fue clausurada. Nadie volvió a vivir ahí. Pero los vecinos aseguran que, algunas madrugadas, cuando la calle queda en completo silencio, puede verse una sombra infantil proyectada sobre la pared exterior de la casa. De espaldas. Inmóvil. Mirando el mismo punto. Como si aún estuviera esperando que alguien, por fin, lo volteara a ver. Si esta historia te atrapó, déjame un like para saber que quieres más relatos como este. Comenta qué fue lo que más te perturbó o si conoces otra historia que merezca ser contada. Y si crees que alguien más debería escuchar esto, compártelo, porque hay secretos que no deberían quedarse en silencio.